Esta novela va a ser presentada por 3 personas, ¿no? Ingrid Pellicori, Lucrecia Conti Gómez y María Millán. Le doy la palabra a las presentadoras. Primero, Lucrecia Conti Gómez. Bueno, muchas gracias, Enrique, y es un gusto presentar la novela. Sí, vos cuando me llamaste me dijiste que era una novela erótica, y cuando yo la leí te dije que me había divertido mucho, pero también te dije que me parecía que era erótica. Evidentemente es una novela que habla de Eros, y a mí me pareció absolutamente subversiva la idea de Eros que tiene, porque Mercedes, que es la protagonista, se enamora de su marido. ¿Y a quién se le va a ocurrir enamorarse de su marido? Entonces me pareció que la idea que transmitía era una idea muy fuerte, que era la idea de un encuentro de dos que vienen de distintos lugares y que sí que transcurre en 1930, y que un matrimonio católico, en esa época aristocrática, donde la intensidad estaba puesta en el apellido y en la reproducción de ideología, de repente se enamoran. Y es algo que pudo no haber pasado, porque sucede así: el Eros aparece en un momento en la novela, y es a partir de un episodio que yo no sé si algunos ya la leyeron, porque la novela ya salió la semana pasada. No quiero comentarles mucho, pero algunas cositas voy a leerles. Al doctor Pérez Cancela le sucede algo, que es que tiene que pagar una deuda y que no le aceptan pagarla con dinero. Por otro lado, no la podía pagar con dinero. Entonces, los hermanos MacGregor, dos personajes siniestros de la novela, le piden... Perdón, cambiaron de apellido, después son los Darrell. Bueno, yo saqué tengo la otra versión. ¿Cómo se llaman? La primera es Darrell, D-U-R-R. Bueno, estos hermanos Darrell le piden, a cambio de ese dinero prestado, gozar del cuerpo de su mujer. En realidad, parece así la idea, pero de lo que gozan finalmente es de querer humillarlo a él y de alguna manera también ponerla a ella en esa situación, a la señora Mercedes. Mercedes sigue llamándose Mercedes, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí lo que me impresionó de la novela es que ellos no tienen ese nombre originalmente. Él es el doctor Pérez Cancela y ella es la señora de Pérez Cancela. Y a mí me enamoró ella. Son dos personajes que también son entrañables, pero a mí Mercedes me enamoró por su historia. En estos acontecimientos, estos sucesos, en donde tiene esta forma tan particular de pagar, ella comienza a tener un cuerpo. Yo empecé a pensar por qué es una novela erótica, por qué aparece de esta manera Eros, y qué le agregaba lo sexual a la historia. Y pienso que lo que le da, lo que le arma, es un volumen al cuerpo de ella. Hay un momento muy hermoso de la novela que a mí me hizo acordar al cuadro El nacimiento de Venus, en donde este doctor, ¿cómo se llama? Uno de los personajes siniestros, Archibaldo, sí. Le piden la primera escena, donde está el doctor Pérez Cancela, Joaquín, y su mujer, le pide que se desnude. A todo esto, ella, como siempre estaba en las escenas como alguien que simplemente está, y que no tenía la menor idea de qué significaba eso, a mí me causa gracia porque Enrique dice, estaba en esa situación sin tener una significación de lo que estaba sucediendo.
Archibaldo le pide que se desnude. Y hay como un pase mágico, un momento milagroso en donde ella se suelta el pelo y la ropa cae y queda su cuerpo desnudo. Y les voy a leer, que me pareció precioso. Dice, el doctor le pidió a la señora que se desvistiera. El doctor Pérez Cancela estuvo a punto de reaccionar, pero se sentía algo incómodo por la erección que le estaba produciendo la escena. Ella, ya encandilada como perdiz en el campo, comenzó a hacerlo. Y allí ocurrió algo cercano al milagro. Todo cambió. Se soltó el cabello, que cayó casi hasta su cintura, dejando ver un pelo negro moteado de canas. Aparecieron unos senos que nunca hubieran podido ser supuestos vestida, con grandes aureolas negras turgentes, como si no hubieran atravesado 3 maternidades. Una cola enorme, pero proporcionada, demandaba caricias y besos, y demás penetraciones, contrastante con una cintura finísima. Una enorme mata de vello negro contorneaba su pubis. Bueno, a mí me parece bastante erótica la forma, por eso digo, también tiene mucho de eso del nacimiento en el cuerpo de ella. Pero, bueno, Joaquín, en la escena siguiente, le pregunta a ella qué sintió. Ella no había tenido pubertad. En la novela se relata mucho eso, que ella no había tenido, como sus hermanas, un despertar sexual. Había estado viviendo las escenas del matrimonio, del noviazgo antes, de la maternidad, simplemente estando, sin ninguna otra significación. Y entonces es muy divertido porque él le dice que no, se da cuenta que ella no tiene conciencia de la criminalidad del acto. En la escena con los hermanos estos, que es evidentemente una escena sexual, ella está frente al pene del doctor Archibaldo, como si estuviera frente a un aparato, no sé cómo dice Enrique, pero es muy divertido, frente a un aparato oftalmológico. La escena posterior es una escena de perversión en el sentido freudiano, en el sentido en que Joaquín empieza a preguntarle, que Joaquín también se sorprende mucho, porque empieza a interesarse mucho por qué sintió ella, y a preguntarle, y ella misma, con esas preguntas, se va interesando, se va despertando. Lo que me pareció hermoso también es que hay no es simplemente la visión del cuerpo de ella lo que lo despierta, sino el estar frente a otro pene. Él empieza a tener curiosidad si ella quiso tocarlo, si quiso chuparlo, qué quiso hacer con eso. Y ella, que no sabía bien qué responder, empieza a hablarle, empieza a ensayar respuestas frente a eso. Esa vez nada más sucede. La novela va transcurriendo en un descubrimiento paulatino y lento de lo que es el descubrimiento, por eso yo decía, el volumen del cuerpo de ella. La escena siguiente, ella va al encuentro sexual con estos señores y descubre el goce de la boca, descubre lo que es el goce de un beso, y ella lo vuelve a llevar y se lo vuelve a contar a Joaquín, y empieza así a tener la vivencia de lo que es el erotismo, su cuerpo. Y a mí me parece hermoso cómo ellos se van encontrando en ese diálogo entre lo que le sucede a ella en el cuerpo, en el goce del cuerpo, y lo que ella le cuenta a él. El antecedente que me pareció precioso de esta historia es lo que le pasaba a Mercedes. El gran problema de Mercedes de cuando era chica es que ella se pensaba mala. Ella sentía que había sido mala. A ver si encuentro la parte. Dice, Mercedes Oliviers Campos de Pérez Cancela tenía un problema, o quizás sería más correcto decir que la niña Mercedes Oliviers Campos, Merceditas, Mechi, había tenido un problema cuando era niña, que era su maldad. Merceditas pensaba que era mala.
hay toda una escena en donde ella relata, ella recuerda, después de estos acontecimientos, la sensación que sentía de placer cuando se narraba alguna escena en donde alguien hacía un daño, por ejemplo, un animal, y ella recordaba haber matado caracoles, babosas, y las recordaba, dice la narración, con una sensación de placer y vergüenza. También quiso el azar que, con motivo de su primera comunión, su catequista se olvidara la autobiografía de Antonio María Claret. Y entonces ella empezó a leerla. Y fue una revelación, dice. Por fin encontraba una forma de pagar esa maldad que ella había tenido. Y que era con sufrimiento. Dice, nada podría haber sido mejor remedio para reivindicar a la asesina de caracoles y traerla al camino del Señor. Le costaba mucho encontrar lugares de sufrimiento, porque bueno, ella vivía en una casa aristocrática y la verdad es que no tenía al alcance de la mano todo lo que tenía Claret para sufrir. Entonces dice que, bueno, aprendió a tomarse la nata de la leche, a abrigarse mucho en verano, a desvestirse mucho en invierno, como una manera de ofrecer a Dios ese sufrimiento. Y esto es muy tierna, Mercedes, porque en un momento ella recuerda, a partir de estos acontecimientos que le despiertan el cuerpo y su sexualidad, ella empieza a tener recuerdos no de las anécdotas que ella las recordaba, sino de los afectos, y empieza a tener ternura por esta niña malvada, porque sufría, porque se angustiaba. Y empieza a recordar ese enamoramiento que tenía, esa pasión que tenía por Claret. A mí me hizo acordar mucho a las místicas castellanas, esta cosa como de pasión por Cristo, y cómo eso, de repente, todas esas intensidades de la infancia cayeron en el olvido, y transcurrió su vida en un cuerpo casi sin edad, hasta este momento en donde sucede este encuentro con estos hermanos Archibaldo y Wenceslao. Pero sobre todo con su marido. Ella empieza una investigación sexual de su cuerpo, en un ensayo con estos hombres, pero que finalmente va como recuperando en la escena con su marido, y eso le produce amor. Por ahí mi comentario se basa mucho en ella, ¿no? Él también tiene una transformación, porque él hubiera esperado celos, él hubiera esperado sentir, no sé, lo que se esperaba en esos casos, ¿no? Cuando hay una escena de 3 o de 4 en este caso, se produce fuertemente una escena de exclusión, que si no se atraviesa y no se renuncia a una idea de posesión, no se accede por ahí a lo que accedió él, que es al encuentro con el cuerpo de Mercedes, a poder tomar lo que de ella venía con gratitud. Me gustó mucho esa idea, esa profunda idea de recibir del otro y de renuncia a la idea de posesión, a la alegría que produce ese encuentro con el otro cuerpo amado. Y me conmovió muchísimo esa idea ética, ¿no? De el cuerpo amado no es solamente un cuerpo. Ella empieza con una investigación, empieza como a tener fantasías. A mí me hizo pensar mucho eso, que no es que ella tenía reprimida su sexualidad, no estaba fundada, su cuerpo no tenía volumen. Por eso pensaba, cuando leía la novela, ¿qué agrega lo sexual a la historia de amor? Y pensaba cómo se van bordeando su cuerpo, cómo se va llenando de vida
a través de esos verbos, ¿no? Porque aparece mucho la pregunta de Joaquín acompañándola. Yo pensaba en la idea tan fuerte de Eros que transmite, ¿no? Que es la de dos que se acompañan, se escuchan, porque también aparece mucho el goce de contarle al otro, los dos como compinches, y que ella en ningún momento cae en ese lugar que también podría ser una idea del amor, en donde ella, no sé, pudiera encarnar un amo de los caprichos y tenerlo a él en una especie de vasallaje permanente, y no. Lo que le sucede a ella es una búsqueda con Joaquín, pero más allá de Joaquín, en donde a partir de lo que va sintiendo de vivo en su cuerpo, el goce del beso, recuperar una mirada, encarnar una mirada, las voces, los cuerpos, ella va desplegando una fantasía sexual que tiene que ver con esto. ¿Cómo sería gozar de otros cuerpos, ¿no? Porque bueno, así empezó. Y se va despuntando esa cuestión de que gozar de un cuerpo no es signo de amor, ¿no? Que el signo de amor tal vez tiene más que ver con esa gratitud de lo que recibe con Joaquín. Y empieza a ver ahí un contrapunto. Y entonces, en algún momento se le ocurre la idea de que lo que ella hizo, esto de ir a pagar con su cuerpo y con su sexo a estos hermanos siniestros, se le ocurre que eso tiene que ver con la prostitución. Entonces empieza a charlar con él de cómo sería la vida de una prostituta, qué siente, qué piensa, cómo vive su profesión. Y entonces él, a mí eso me enterneció muchísimo, se mete en esa investigación con ella, la acompaña, y empiezan a tramar cómo harían, dentro de sus recursos, y sin exponerse demasiado, realizar eso. Y entonces, bueno, hay toda una peripecia en donde a él lo acicala y entonces va a un prostíbulo y de repente, bueno, tiene que estar con la prostituta, y de repente se encuentra charlando, él finge una indisposición y se encuentra charlando con la prostituta de a ver de qué, cómo la puede invitar a tomar un café a la casa para que su mujer la conozca. Y así se entabla algo muy hermoso entre estos tres, que vuelve a traer esta cuestión de la renuncia de la idea de posesión, tan necesaria por ahí para vivir así, con esa libertad del amor, y que los encuentra también en eso, ¿no? Porque él ya había tenido la experiencia de ver, digámoslo así, en espejo a otro hombre, su propio sexo también desdoblado ahí, ¿no? Él, a partir de la pregunta que le surge por la erección del otro, es que le pregunta tanto a Mercedes y así ella entra en la escena. Así también ella empieza a entrar en la escena del cuerpo de otra mujer, y ahí le pasa algo maravilloso, que es que se empieza a encontrar con esas caricias que no tuvo en la infancia, con esa madre tan fría. Hay una manera muy hermosa, como lo escribe Enrique, en el encuentro entre ella y Raquel, que así se llama la prostituta, que dice así: Mercedes lloró de emoción con el cuerpo de Raquel. Todas las caricias cayeron en ese enorme vacío que fueron las inexistentes caricias de su madre, cuya única pseudo-emoción había visto en el entierro de su padre. Por eso mismo se despertó feliz, como saliendo de un profundo ensueño. Otro efecto de estos acontecimientos fue la felicidad también en Joaquín, y la transformación desde ese doctor Pérez Cancela a este Joaquín, que es la dicha. A mí me hizo acordar mucho al poema de Borges, La dicha está en la cifra, y que dice que todo sucede por primera vez, porque esta novela da esa impresión, ¿no? Enrique lo dice, todo sucede por primera vez. Él se encuentra con el cuerpo de su mujer por primera vez. Él la mira en esa escena primera, como el nacimiento de Venus. Y yo pensaba en eso, ¿no? Que hay que a veces alejarse un poco lo suficiente como para tener una perspectiva y ver a alguien en su justa forma. Él
no es que Mercedes era un personaje desconocido para él, era su esposa, pero nunca la había mirado así, nunca había mirado su cuerpo. Y ella tampoco lo había mirado a él. Ella lo empieza a mirar en una escena también muy conmovedora al principio, en donde ella, después del encuentro con estos hermanos siniestros, ella vuelve llorando, pero en realidad vuelve llorando porque ella fue a ese encuentro entregadísima, pensando en esta mística, en la niña mala y en la mística, ¿no? Ella fue al encuentro para entregar su sufrimiento como forma de pago por todas sus maldades, y se encuentra con placer, absolutamente desconcertada, se encuentra con placer. ¿No? Los besos, los recorridos, en la primera escena no hay ninguna penetración, sino que hay todo un erotismo de la caricia, y ella está absolutamente confundida y sale llorando, y se va llorando a su habitación, y por primera vez el marido la acaricia. Y él dice que él mismo se sorprende porque él nunca la había acariciado. Y hay un instante precioso en donde ella, despacio, se da vuelta, con lágrimas en los ojos, lo mira fijamente y lo besa apasionadamente. Y ahí algo sucede que es absolutamente subversivo para la historia, ¿no? Un matrimonio aristocrático católico que se besa con esa pasión. Y ahí es cuando realmente Enrique dice, se produce ese encuentro tan conmovedor entre Eros y Afrodita. Bueno, ¿y a él qué le pasa con todo esto? Es como es toda una revolución también para él, ¿no? Porque él también descubre, gracias a esto que le pasa a Mercedes con su cuerpo, su propio cuerpo. Y lo que él muchas veces, todo esto además con muy poca conciencia, pues es un proceso muy lento, ¿no? En donde la conciencia interviene muy poco, o va interviniendo en su medida justa. Hay dos detalles que a mí me gustaron mucho en este sentido, en donde la conciencia interviene poco, que es la idea del misterio, que también forma parte de la ética de estos personajes, conservar el misterio, y pienso que poco saber tiene que predicar uno sobre el otro para poder sorprenderse, para poder encontrarse con una sorpresa, con una novedad, y que ella puede estrenar un cuerpo nuevo y buscar desde ahí no solo sexualidad, sino también la poesía, porque ella empieza a ser pres, ¿no? Ella puede descubrir esa mala y recuperar algo de esa maldad, recuperar algo de esa mística en un camino hacia la poesía, y que la poesía le devuelve de una manera como mucho más tersa y más intensa, una manera de decir ese amor. Y después, con el encuentro con estos hermanos, que muy sorprendente, porque ellos buscaban justamente humillación, ella conoce un nuevo personaje que es la puta. Y es muy hermoso la manera en donde ella no es una, sino tres. Y hay algo que a mí me pareció genial, que dice, ella no sentía culpa por su sexualidad. Era la mala la que se sentía culpable y por eso había aparecido la mística que dependía de ella. Pero la puta tenía la conciencia limpia. Entonces podía investigar tranquilamente su sexualidad. Y como para concluir esta breve presentación, me gustaría contarles, bueno, lo que le sucedió a él, ¿no? Que tiene que ver con un anoticiarse muy paulatino que le va transformando también su vida. No solo su vida en relación a la sexualidad, al amor fundamentalmente, este amor, a la libertad de este amor, a la ternura que despierta, sino también el amor a su profesión y el descubrimiento de la risa. Él se descubre mucho después, él ve su vida también por primera vez y se da cuenta de lo aburrido que estaba. Y cómo la vida para ellos dos empieza a tener otra dimensión, que es la dimensión de la vida que da el amor. Es una versión del amor que tiene que ver con la compinchería, con el diálogo, con esta idea de renunciar a la posesión, como les decía,
y con la gratitud, ¿no? Con la gratitud de dos que se entregan. Como dice el poema de Borges, loado sea el amor en donde no hay ni poseída ni poseedor, sino dos que se entregan. Así que bueno, me pareció preciosa. Gracias por permitirles decirle algunas cosas que pensé o que sentí en el transcurrir de esta lectura. Bueno, hay aplausos no sonoros, Lucrecia. Gracias Bueno, por el perfecto. comentario. Gracias por el comentario. Ya después charlaremos más detalles.